Muy buenos días, es un gusto estar en esta Congreso Internacional de Academia Journals 2023 en Chiapas, con este trabajo de investigación que realizamos el doctor Mario Herrera Zárate, la maestra Marta Patricia Borges Domínguez y yo, Rosana González Torres, como miembros de investigadores de la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Y con este tema de investigación que son las bases del nuevo Estado constitucional en México, la reforma del 10 de junio de 2011. Y miren ustedes, la evolución hacia un Estado constitucional, la evolución hacia un Estado constitucional ah, ha sido un resultado de una larga y turbulenta historia de luchas ideológicas, políticas, sociales y jurídicas a favor de la libertad, de la igualdad, de la seguridad, de la dignidad de los seres humanos. Este trabajo de investigación que realizamos nosotros es un recorrido doctrinal, un recorrido histórico sobre el Estado de Derecho, el cual inicia con el derecho natural, se legitima por el humanismo de la Ilustración y luego se consagra en las declaraciones constitucionales e internacionales de derechos, para llegar a una siguiente etapa, a esta etapa garantista jurisdiccional a la que hemos llamado el Estado constitucional de derecho. Eh, el Estado constitucional de derecho es un nuevo modelo de derecho y democracia. Se trata de un edificio institucional construido encima de dos columnas, la libertad y la democracia. Esto quiere decir que el andamiaje debe girar alrededor de dos ejes rectores, el principio de los derechos humanos y el principio democrático de la soberanía. Los genuinos estados constitucionales deben ser sinónimo de legalidad, democracia y de bienestar. Significa, pues, que el gobierno, mercado y sociedad deben tener las condiciones para construir de manera conjunta una sociedad rica, incluyente, libre, responsable con el medio ambiente, bajo el marco de la democracia y sus valores, elecciones libres, estados de derecho, división de poderes, libertad garantizada, tolerancia y respeto a los derechos de todas las minorías. Pero ¿cómo llegamos, pues, al Estado de Derecho? Eh, la incorporación de los derechos y libertades y civiles de las constituciones ocurrió por primera vez en la naciente Unión Americana en 1776. 13 años después, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia declara de manera universal los derechos de propiedad, de libertad, de seguridad y de resistencia. A partir de este momento, los derechos humanos fueron adoptados como base y objetivo del Estado. Con ello, la Constitución dejó de ser una regla del poder para convertirse en un derecho a la libertad. Su finalidad suprema y última de la norma constitucional era proteger la libertad y la dignidad del hombre. Nuestra constitución, es decir, acá en México, las constituciones las constituciones mexicanas recibieron influencias particularmente de Estados Unidos, de Francia y de España. La huella de la Ilustración francesa, de la escolástica española y de la independencia norteamericana están impresas en la doctrina filosófica de los planes políticos, los proyectos sociales y los documentos jurídicos que merodearon a México durante el siglo XVIII y XIX. La actual Constitución mexicana, expedida el 5 de febrero de 1917, dedicó la primera sección del título primero a los derechos del hombre, a los que denominó impropiamente garantías individuales. En manifiesto que el documento constitucional contiene una amplia, variada y compleja declaración de derechos humanos. Sin embargo, estos se encuentran de manera prolija, detallada, pero también desordenada. Hay que decir que nuestra Constitución mexicana ha sufrido múltiples reformas en los artículos primero al 29. Su contenido ha sido ensanchándose de tal manera que hoy en día resulta prácticamente incomprensible.
Y es que en México existe una larga e intensa tradición de proponer, de promover y de realizar todo tipo de cambios constitucionales. En 106 años de vigencia, se han realizado 251 procesos de reformas y adiciones a la Constitución mexicana. En algunos casos, se actualizaron preceptos en consonancia con el desarrollo del país. En otros, se hicieron adecuaciones técnicas o formales. No han sido pocas las reformas regresivas que alteran principios o normas constitucionales, pero también hay que reconocerlo que ha habido casos muy notables que han significado avances muy importantes en el ordenamiento constitucional mexicano. Un ejemplo de ello emblemático es el decreto publicado el 10 de junio de 2011, denominado la Reforma de los Derechos Humanos. Esta reforma del 10 de junio de 2011, sin duda, podría ser considerada la más importante en los últimos 100 años. Equivale, más que nada, equivale a la creación del juicio de amparo de 1846 o a la consagración de los derechos sociales en 1917. Aunque el contenido se enfocó al régimen de derechos humanos y el sistema de garantías fundamentales, no sería aventurado aseverar que a la luz de sus consecuencias, dicha reforma sentó las bases y marcó directrices para evolucionar hacia un nuevo modelo de constitucionalidad, el Estado social y democrático de derecho. Con esta reforma, en primer término, se reconoce de manera implícita y categórica los derechos inherentes al ser humano. También contempla que los derechos constitucionales deben ser interpretados en forma abierta, de acuerdo con el criterio más favorable para las personas. Y la Corte Constitucional Mexicana ha también dictado que los derechos fundamentales pueden ser ampliados por reglamentación legislativa o interpretación constitucional, siempre y cuando no resulte vulnerado el marco constitucional. Esta manera de concebir y de aplicar los derechos fundamentales, la interpretación más favorable a la persona y la restricción excepcional de derechos, es una directriz obligatoria para las constituciones de los estados. Asimismo, la reforma adopta el principio de interpretación conforme, la cual considera que este principio resulta el más adecuado para llevar a cabo una armonización del derecho doméstico con las disposiciones internacionales. La Constitución ahora impone a las autoridades el deber de promover, de respetar, de proteger, de garantizar y de reparar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La reforma también contiene una cláusula de apertura que reconoce los derechos humanos y les da el carácter constitucional. Señala, pues, que los derechos humanos deben ser incluidos, tanto los que se encuentran expresamente reconocidos en el texto constitucional como los consagrados en los tratados internacionales de los que México es parte. A tono con los tratados internacionales, la reforma definió determinados derechos y garantías que no pueden ser restringidos ni suspendidos durante emergencias constitucionales. La no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, la integridad personal, la protección a la familia, el nombre, la nacionalidad, los derechos del niño, los derechos políticos, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, el principio de legalidad, prohibición de la retroactividad de la ley, la no pena de muerte, prohibición de la esclavitud y servidumbre, la no desaparición forzada, prohibición de la tortura, garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. De acuerdo, pues, al artículo 1 y 29 de la Carta Magna Mexicana, solo es posible suspender o limitar las garantías constitucionales en situaciones extraordinarias que hagan peligrar al país. En conclusión, a partir de esta reforma tan importante, que es el parteaguas aquí en el derecho mexicano, el orden jurídico está regido por los siguientes principios. La Carta Magna se convierte en una constitución garantista. Los tratados internacionales ocupan el segundo lugar o el segundo rango en la jerarquía. Los tratados internacionales, además, y las leyes constitucionales
que contienen derechos humanos forman parte de la Ley Suprema de la Unión o bloque de constitucionalidad. Y 4, debido a su naturaleza preeminente, se debe aplicar aquellas normas nacionales o internacionales que contengan derechos más favorables para las personas. Este nuevo diseño de Estado constitucional, el ordenamiento fundamental, se ha convertido en la base inicial del régimen de derechos humanos y garantías de protección. En conclusión, los estados constitucionales son sinónimos de legalidad, de democracia y de bienestar. Muchas gracias.